La nueva propuesta de la señora Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, es crear los gestores de paz. Para eso ha dicho que va a usar 72 millones de dólares y traen a una sola persona, que es este señor Eric Prince, y dice que ofendemos a las Fuerzas Armadas y a la policía. Entonces, decídese. Para que me explique un poquito qué siente él desde afuera cuando lo ve, qué opinión podría tener y cómo lo ha visto en otros países. Tenemos en la línea a un gran amigo de la casa. Cuando empezó esta radio siempre lo menciono, fue uno de los primeros invitados internacionales. Vino a Ecuador, se reunió con el alcalde de esa época y conoce bastante bien la problemática ecuatoriana. Hasta hace poco, o no sé si siga, estuvo asesorando a un municipio de la ciudad, uno de los del Gran Guayaquil. Estamos hablando del experto de seguridad y ex secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Hugo Acero. Hugo, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Guillermo, buenos días y gracias por la invitación. Hugo, agentes de la paz para Ecuador nos suena a los ecuatorianos como lo que pasa en Venezuela y nos suena a lo que pasa en Nicaragua. ¿Es lo mismo? Pues la verdad es que no conozco, digamos, la propuesta en su contenido, pero los nombres son más o menos los mismos. La verdad es que hay regímenes que se dedican realmente a reclutar y a contratar personal, más bien vinculación, como vinculación política, que termina defendiendo, pues desde luego, no solamente los principios del gobierno, sino algunas ideas y propuestas que en algunos casos tienen niveles contradictorios, perdón. En el caso de Colombia, pues aquí ha habido gestores de paz, el gobierno nacional, el del presidente Gustavo Petro ha nombrado a muchos criminales, la verdad hay que decirlo, como gestores de paz y eso no ha funcionado. Más bien los ha sacado de la cárcel. Y ese es un problema grave que tenemos en Colombia. La verdad es que los gestores de paz en Colombia propuestos por el presidente Gustavo Petro no han servido para nada, ni para lograr la paz, más bien para crear una controversia grande y burlar la justicia, porque después de que se les nombra gestores de paz, ya no se les puede tener presos y los procesos judiciales se interrumpen porque están haciendo una supuesta labor por la paz y eso no ha funcionado en Colombia. Hugo, esto no es nuevo, esto viene desde la época, escuchaba yo unas declaraciones, a ver, ¿qué declaraciones? Escuchaba yo esos discursos idílicos de Fidel Castro hablando que en los barrios hay que formarlos, después escuchaba a Hugo Chávez, después escuchaba a Rafael Correa, que había que armarse y juntarse en los barrios. ¿Esto lo hacen por adoctrinamiento o porque la gente de los barrios no vaya en contra de lo que piensa tal o cual gobierno? Pues la experiencia venezolana es bastante aleccionadora. Ujú. La verdad es que se han creado milicias, lo que ellos conocen como milicias bolivarianas en su momento, que no son más que grupos paramilitares, porque el gobierno de Chávez no solamente los armó, y son un gran número que aumentó también con el presidente Maduro y que les ha entregado armamento, inclusive entrenamiento militar, y en muchos casos han utilizado bandas criminales para armarlas en su beneficio. El Tren de Aragua, conocido en América Latina por su alta violencia, ha participado de esos procesos en Venezuela y es bastante peligroso. Como lo mencionabas, fueron recomendaciones claras de Fidel Castro en su momento a Hugo Chávez, y pues desde luego la receta se replica en Nicaragua, y fue una receta que se hizo en Cuba e inclusive también en la revolución iraní. Entonces, ese es un tema bastante peligroso que termina delegitimando las fuerzas armadas de nuestros países, tanto a la policía como a las fuerzas militares, y terminan creándose unos grupos que finalmente desde el punto de vista legal no van a cumplir o no van digamos, a ser juzgados o no van a ser investigados con los actos de violencia y delincuencia que suelen generarse con esos grupos que ni tienen formación,
que terminan siendo ligados a cada partido político o a quien esté gobernando y defendiendo de manera violenta las ideas que el gobierno promueve. Entonces yo sí creo que esto no es una salida adecuada y más en las condiciones de violencia y delincuencia por las que ha atravesado Ecuador. Hugo, muy buenos días. Lucero Llanos te saluda desde la cabina de Radio City. Vemos, comentabas todos estos detalles en diferentes países donde se han implementado políticas similares. ¿Cuáles serían los riesgos en los que podría incurrir aquí en Ecuador implementar algo como esto? Tú hablabas, por ejemplo, de la experiencia colombiana, que los gestores de paz quedaron impunes, ¿no? Acá vemos que hay una problemática bastante amplia. ¿Qué nomás podría suceder acá? Pues, digamos, no hay peor cosa que en un ambiente de violencia alimentarlo con más gente armada, porque eso va a generar más violencia. Esto no es que a los ciudadanos de bien hay que armarlos para que se defiendan en contra de los delincuentes. Eso produce mayor violencia porque, hombre, los ciudadanos de bien deben ser protegidos por la institucionalidad y los ciudadanos de bien desafortunadamente ni han sido entrenados ni saben manejar un arma de fuego y terminan, ante cualquier problema simple, terminan utilizando esas armas de manera indebida. Lo vimos después de las elecciones que le robaron en Venezuela a la oposición. Vimos los grupos armados persiguiendo la protesta, el inconformismo social por el robo de las elecciones, y eso es lo que realmente va a suceder. Yo creo que no es la salida y lo que se está metiendo es más gasolina al fuego. Se metería mucha más gasolina al fuego y eso no lleva a que se reduzcan y sobre todo se logre una mayor seguridad en el país. Hugo, el experto en seguridad, Hugo Acero, está con nosotros. Vicente Andrés Tayano tiene una consulta. Muchísimas gracias, Hugo. Tengo una consulta, ya hemos hablado digamos, el estado situacional en este momento y de la grave crisis que no solamente vivimos en Ecuador, sino en América Latina en general con respecto a seguridad. ¿Cuáles son esas políticas públicas en seguridad? A breves rasgos, sé que son muchas, y lo pregunto porque hoy estamos frente a escoger un nuevo gobierno aquí en Ecuador que debería poner en práctica los gobiernos de América Latina que estamos ya, no de ahora, sino desde hace más de 30 años, y diría yo que más, luchando contra esto, hoy con ciertos agravantes como el crimen organizado y el narcotráfico completamente permeado en nuestras sociedades. ¿Cuáles son esas políticas públicas que requieren nuestros gobiernos? Pues la verdad es que estamos pasando en América Latina por las mismas circunstancias. El narcotráfico se extendió a lo largo y ancho de América Latina, ya no solamente como un producto que se consume, sino como un producto que se comercializa, y los países latinoamericanos en su gran mayoría desafortunadamente se constituyeron en puentes de la cocaína que se produce en Colombia en una gran proporción, quizás el país mayor productor de cocaína, en Perú y en Bolivia, y estamos pasando por las mismas circunstancias. Donde llega el narcotráfico, llega el sicariato, la extorsión, los secuestros, la trata de personas, el comercio de armas, se profesionalizan las bandas delincuenciales locales. Bueno, es un tema común. ¿Qué está faltando? Gestión. Y yo creo que aquí es un problema de Estado y de los estados latinoamericanos. Desafortunadamente es un problema que a veces solamente se lo dejamos a la policía, sí, o a las fuerzas militares. Y la pregunta que hay es, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están las cortes? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? Pero también, ¿dónde está la asamblea? ¿Dónde está el Congreso? Legislando con leyes y normas antimafia, lavado de activos, terrorismo, lo que está sucediendo. ¿Dónde están los esfuerzos integrales del Estado? Es que a veces el Ejecutivo termina solo, que fue lo que le sucedió y le sucede al actual presidente en Ecuador. Terminan solos con un problema grande. ¿Y dónde están las demás instituciones? Y ahí se requiere una acción de Estado, no solamente de todas las instituciones estatales, sino una acción que vaya más allá de los periodos de gobierno, porque esto todavía se nos va a demorar. Y se requiere alianzas estratégicas entre los estados. Yo no estoy viendo en América Latina que los países y que los presidentes de América Latina, o por lo menos de la región, por decir algo, Colombia, Ecuador, vecinos, ¿no? Perú,
se estén uniendo para enfrentar un problema que es transnacional y que nos está afectando a todos. Porque seguramente la política está metida en ciertos intereses que son además transnacionales, tal cual como el crimen organizado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿O nos queda una Carlos, pregunta más? Perdóneme. Hugo, finalmente desde el exterior, no hay ningún problema, desde el exterior hay seguimiento, personas como usted y otros analistas internacionales a lo que ocurre en Ecuador, la posibilidad de establecer un nuevo gobierno este día domingo o dar continuidad a algunas políticas del gobierno del presidente Noboa pone a los votantes casi en una encrucijada, en una polarización extrema. Más allá del resultado, ¿cuál debería ser la estrategia clave para el combate al narcotráfico? Bueno, independientemente de quién gane, el tema va a seguir ahí. Y el tema del presidente o la persona que llegue a ser presidenta también, que llegue a ser de Ecuador, va a tener que asumir este tema desde el manejo de Estado y requiere alianzas estratégicas con los Estados Unidos, requiere alianzas estratégicas con los países europeos y requiere alianzas estratégicas con los países de la región para enfrentar ese crimen transnacional. Requiere cooperación judicial, requiere cooperación en inteligencia, requiere cooperación en equipos de esos países e inclusive en algunos casos presencia, como sucede en Colombia y seguramente también en Ecuador, presencia de la DEA, del FBI e inclusive de otros organismos que están atacando precisamente este crimen transnacional. Ese es un trabajo que debe hacerse desde el Estado. Y aquí no hay diferencia si es de derecha o izquierda. La seguridad no es un problema de partidos políticos. La seguridad no es ni de derecha ni de izquierda. Simplemente la seguridad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que el Estado debe garantizar. Independientemente de quien gobierne, esa es su obligación. Y no puede entrar a comenzar a negociar con los delincuentes de manera impune, como se hizo en el pasado, como se hizo en Ecuador, como se hizo también en Colombia y como se viene haciendo en Colombia. Porque eso lo que hace es fortalecer las organizaciones criminales. Lo que hay que fortalecer es al Estado trabajando con las comunidades, no armando a las comunidades, sino trabajando con las comunidades. Ese esfuerzo es el que hay que hacer. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad es que es bastante ilustrativo lo que nos ha contado esta mañana. Yo a veces escucho la palabra paramilitar y me acuerdo mucho de estos temas porque termina... El conflicto que tuvo Colombia durante añísimos, porque es donde años. termina uno pensando en lo que puede llegar a pasar. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo a la distancia. Bueno, igualmente un abrazo para ustedes todos y feliz día. Era Hugo Acero, especialista en seguridad, uno de los especialistas más importantes que tiene Colombia en este tema. Mire, por ejemplo, yo no sabía lo del presidente Petro y lo dijo muy claro, muy claro.